¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. En esta ocasión vamos a estar explicando el cómo hacer oro con inscripción, qué tan rentable es y si es que vale la pena. Hay profesiones que son muy rentables y hay otras las cuales lamentablemente no son muy convenientes más que nada, y eso dependería del contenido que tú hagas. En este caso, como dije, hablaremos de inscripción. Ya hemos hablado de alquimia y encantamiento y ahora tocaría inscripción según el tema y lo que vayamos a estar vendiendo. Así que quédate hasta el final de este video, revisa las tarjetas si te gustaría ver otros farmeos que yo recomiendo, y claro, en la descripción tienes todos los farmeos organizados por tipo. Únete al Discord, también hay más información, y ya sabes, suscríbete y dale like o comenta para estar pendiente de más actividades. Disculpen la presentación un tanto larga, disculpen la demora. Vamos a estar empezando a explicar el tema de inscripción. Inscripción no es una profesión que yo use mucho, de hecho no la tengo mejorada debido a que es algo que no me interesa. Si bien no necesitas mejorar inscripción para poder hacer oro, porque nosotros podemos ir agarrando y con solamente las tintas que compramos en subasta podemos hacer bastante oro cambiándolas por otras tintas y revendiéndolas para de esta manera aumentar tus ganancias. Ya saben que este NPC llamado el distribuidor Auvic nos cambia las tintas de esta expansión por tintas de anteriores expansiones. Esto ya se hizo un video en el canal. Es simplemente una forma de hacer oro en el que o las crafteas o las compras, y ya con ello aumentas tus ganancias. No voy a hacer mucho énfasis en el tema porque ya hemos hecho un video concreto de él, pero lo que sí tengo que aclarar son los crafteos y también para qué sirven las tintas. Las tintas actualmente en Shadowlands sirven para poder crear misivas, contratos y avalorios. Puedes crear algunos cuantos ítems cosméticos, pero que no se pueden mejorar tanto, lamentablemente, y por esto pues le quita algo de efectividad al farm. También se puede hacer oro con runas Bantus, y ahí sí puedes ganar bastante oro, si es que logras vender, y solo si haces el contenido de lamentablemente pues el sagrario. Si no haces sagrario va a ser un tanto complicado. Lo bueno es que la dificultad no afecta, así que puedes usar oro en dificultades más bajas como normal y probablemente buscador de banda. Así que explicado esto, vamos a estar mostrando lo que vale la pena. Misivas. Lo primero que nada es hacer oro con misivas. La única manera que las misivas sean rentables para hacer oro, que recordar que estos ítems son obligatorios, por ejemplo, para tus legendarios. Para crearlos te los van a comprar sí o sí. La única manera que esto sea rentable es que el precio promedio en tu reino sea de 800 de oro o 700. Si valen, por ejemplo, en mi reino 200 de oro, 140, o sea, están muy devaluadas, no vale la pena para nada, no te sale a cuenta. ¿Cuánto te cuesta crear una misiva? Multipliquemos. Cada tinta vale de media 40 de oro, y aquí más o menos con 8 tintas luminosas te estaría costando 420. O sea, por debajo de 420 ya estás sacando pérdida, no vale la pena. También esta cosa de acá, esta tinta umbría vale 60 de oro de media. Te cuesta 2, así que te cuesta agregándole otros 100 de oro, no 120. 120 por la cantidad que vemos acá en pantalla sería pues alrededor de 560 de oro lo que te estaría costando. Y aquí tenemos otra tinta que de media vale 100 de oro, que es la tinta serena, ¿de acuerdo? Así que le agregamos otros 100 de oro de media, serían pues rondando los 700 perdón, de oro, que sería el coste de cada misiva. ¿Sí? De cada misiva te cuesta más o menos unos 600, 700 de oro según tu reino y según lo que a ti te cueste. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que cuesta hacer una misiva, de que o vendes las tintas o las cambias por otras, a no ser que las tintas, repito, no, o estén más baratas o las misivas valgan 700 de oro en adelante, no vale la pena. No vale para nada la pena, o sea, estarías perdiendo mucho dinero, pero mucho dinero. Así que pues es algo que es menos conveniente. La única manera, ya sabes, venderlas en 700 en adelante y así puedes aumentar mucho tus ganancias. Sería una muy buena opción. Con el tema de los contratos, tú puedes hacer oro, ¿sí? Aunque estén un poco devaluados, en mi reino también están devaluados. Puedes hacer bastante oro con contratos, pero el problema es que requieres de reputación. Debe ser venerado con el PJ con el que tengas la profesión de inscripción. Ese es el problema. Necesitas mejorar inscripción, necesitas hacerlo con de preferencia tu main. Y claro, no, inscripción no es una profesión la cual yo tendría mi PJ principal, teniendo en cuenta la poca cantidad de ítems que podemos vender y teniendo en cuenta que hay profesiones mucho más rentables. Los contratos, si bien dan oro, el tiempo que te tomará el obtener la reputación de venerado va a ser al menos unas cuantas semanas o tal vez un mes. Entonces no es algo que puedas obtener ganancias a corto plazo. Si tú le dedicas su tiempo y le inviertes bastante tiempo,
sí sacarás ganancia, pero ese mismo tiempo se puede invertir en otras profesiones y en menos tiempo y en menos esfuerzo obtienes más oro. Entonces este es un desperfecto que, a no ser que tu main sea inscriptor, que no te lo recomiendo, tu main tiene que ser herbo o de sueño o peletero o joyero o, por ejemplo, no alquimista, encantamiento, o sea, no es muy rentable. Le quita puntos, ¿no? El hecho de que tengas que subir reputación. Así que es algo que estaríamos, como dije, descartando. Códices. Los códices son chéveres. Estos códices nos permiten también bastante. Nosotros podemos hacer bastante oro con este tema de los códices. Así que sería pues algo que sí o sí tenemos que ir mejorando, ¿no? El inconveniente con ciertos códices es que, como saben, requerimos de reputación, pero solamente amistoso. Así que tampoco es algo tan complicado, ¿no? Si subes la reputación amistoso, que se consigue rápidamente, ya podemos tener el tema de todos los códices y podemos hacer un montón de oro. Es mucho más rentable, ¿no? El tema de los códices, teniendo en cuenta que por ejemplo, cada códice de la mente serena vale 1500 de oro de media. ¿Y te cuesta cuánto? 40 por 7 sería alrededor de 280. Aquí 60 por 7 sería alrededor de 420. 220 más 280 sería cerca de los 700 de oro. O sea, sacas el doble, aumentas tus ganancias. Sin contar esta otra tinta que vale 100 de euros más, igualmente pues no hay tanta diferencia. O sea, la cantidad de oro que sacas es mucho mejor. No, es mucho más cómodo y tus ganancias son mucho más altas. El tiempo de venta sería un poco más lento. Sin embargo, porque bueno, no, esto solo se usaría en míticas o en bandas. Sin embargo, teniendo en cuenta la gente que hace contenido de ese estilo, la verdad pues vale la pena, ¿de acuerdo? Así que sería algo muy bueno de vender los códices y los tomos, ¿de acuerdo? Aquí sería una muy buena cantidad de oro. Con el tema de los naipes, a no ser que los naipes en tu reino valgan 10k, no vale la pena. Hay gente que aún compra naipes por el ítem level 200. A largo plazo los reemplazan, pero teniendo en cuenta que si bien podemos mejorarnos con Cortea, creo que Corte no tiene avalorios, y estos son avalorios, sí serviría un poco. ¿Cuál de esas cartas sería la más rentable en mi opinión? La más rentable sería la de color rojo. Esta aumenta la celeridad. Sí, esta sería la que más te comprarían. Las otras, tal vez la de Healers, que sería el naipe de la luna negra de reposo. Tal vez te lo compre, ¿de acuerdo? Pero el resto no hay garantía que lo hagan. Más seguro es, como dije, no el naipe de reposo y el tema de la celeridad. ¿De acuerdo? Así que estos serían los que podrías vender. Y ya para finalizar un poquito con este tema, sería hablar sobre las runas. Ya dije que con las runas puedes hacer bastante oro, pero tienes que hacer ese contenido. Cada runa vale de media 1300 de oro. La cantidad de oro que sacas con las runas, teniendo en cuenta la cantidad de tintas que te cuesta, es menor a la que te estaría costando un códice de mente serena, ¿no? Un código de mente serena te cuesta estos materiales y la runa Bantu son los mismos materiales pero en mayor escala, y el precio, como pueden ver, de media es menor por 200 de oro. Obviamente sacas un poquito menos de oro, ¿no? Sacas un poquito menos de oro con el tema de las runas Bantus, además de que, como dije, menos gente las compra porque te las comprarían una vez a la semana. Esa persona te la compraría una vez a la semana porque creo que solo se puede usar una vez, ¿no? Por semana. Y dice, solo puedes usar una runa Bantus por semana. Entonces, si bien te las van a comprar los que hacen la banda, no te las compran con tanta frecuencia. A diferencia de los que se cambian los talentos a cada rato para hacer contenido. ¿Sí? Que cada vez que alguien hace una mítica, quiere ahorrar tiempo, pues te va a comprar los códices de la mente clara. Entonces eso sería lo mejor para poder hacer oro. Así que bueno, eso sería correspondiente al farmeo. Después tenemos cosméticos, después tenemos moler en masa. Si queremos vender cosméticos, los sombreritos que ven en pantalla valen la pena. Sí, vale la pena. Sacas 1700 por cada uno, pero vale muy poco. O sea, su crafteo es muy pero muy rápido y muy económico. Entonces, aunque solamente valga 1700 de oro, es un cosmético los cuales habrán personas que te lo van a adquirir, siquiera para poderse ver bien, ¿ok? Entonces, para resumir este video, lo que vas a vender son misivas, solo si valen 800, 700 de media. Vas a vender contratos, pero es un poco lento, el problema es lento, sacas oro pero es lento. Vas a vender códices de la mente serena porque son muy costosos, 1500 de oro, y
básicamente sacarías casi el doble por lo que te cuesta con el tema de los tintes. Vas a vender cartas de la luna negra, pero de preferencia solamente la roja y tal vez la de los healers, pero de preferencia la roja sería la única. Aunque si ves que en tu reino las otras son caras, véndelas. Si ves que son muy baratas, si ves que valen 5k, no creo que valga mucho la pena. Sería ya de que pruebes suerte, pero en mi opinión no creo que sea algo tan viable, ¿no? Y el problema con el tema de las barajas es que cuando tú quieres craftear alguna, son aleatorias que yo sepa. Así que bueno, no, esto va a ser un tanto complicado debido a que son un tanto aleatorias. Ahora, el tema de las runas, ya sabes, siempre vende las runas de Sagrario. Pero claro, no son un poco más económicas y menos gente te las va a comprar, pero las puedes vender. Y ya para finalizar, el cosmético es lo que más sería en cuanto a trasmo que vas a estar adquiriendo, porque el resto de trasmo, que son bastones, son muy simplones, son los mismos diseños que los drop de mundo de enemigos, así que pues no vale la pena. Ya sabes, misivas, contratos, runas Bantus del parche actual y finalmente este cosmético, además de claro, no los cambios de estadísticas, los cambios de talentos, sería lo más práctico. Así que bueno, explicado esto, ya yo me retiro. Nos vemos en un siguiente video de farmeo de oro. Gracias por estar presente y gracias también por ver el video del canal. Cuídense, señores, hasta luego.